Ves a gente rica multiplicar su dinero mientras tú estás contando centavos y te preguntas qué secretos saben ellos que tú no. Aquí hay algo que nadie quiere admitir. Al dinero no le importa el trabajo duro ni la justicia. El dinero sigue un conjunto de reglas diferentes, las que Maquiavelo comprendía mucho antes de que la sociedad moderna pretendiera que el juego era justo, reglas que la mayoría de la gente nunca aprende porque está demasiado ocupada creyendo que el sistema la recompensará por ser buena. La verdad es simple pero dolorosa. Sigues siendo pobre porque sigues pensando que el esfuerzo es igual a la recompensa. Crees que si trabajas un poco más y ahorras un poco más, con el tiempo triunfarás. Pero los ricos dejaron de creer en ese cuento de hadas hace años. No se esfuerzan más. Diseñan su posición para que el dinero fluya hacia ellos automáticamente, como agua que corre cuesta abajo. Y si no entiendes el frío razonamiento táctico que subyace a sus movimientos, te pasarás la vida alimentando la fortuna ajena. Lo que estás a punto de descubrir no son consejos optimistas sobre presupuestos ni trabajos extra. Es una estrategia prohibida, de esas que distinguen a los lobos de las ovejas en el mundo del dinero. Domina estos principios y nunca volverás a pensar como una persona común. El juego no está amañado. Simplemente aún no conoces las verdaderas reglas. Mucha gente cree que la riqueza proviene de la inteligencia, la suerte o el talento. Todo mentira. Si eso fuera cierto, la gente brillante no moriría en la ruina, ni los trabajadores exhaustos se ahogarían en facturas. La riqueza no se trata de habilidad innata, se trata de cálculo frío, pensamiento estratégico que distorsiona la realidad a tu favor. El dinero impacta más profundamente que cualquier otra cosa en la vida humana. Determina tus opciones, tu estatus, tu supervivencia. Quienes controlan el dinero controlan todo lo que les rodea. Y la primera lección que debes asimilar es esta. El dinero nunca es neutral, es una herramienta. En manos débiles se evapora. En manos fuertes se reproduce incesantemente. Esta herramienta solo pertenece a quienes están dispuestos a abandonar las fantasías infantiles sobre cómo debería funcionar el mundo. Eso empieza por romper tu antigua identidad. Dejas de verte como víctima y empiezas a observar la realidad con claridad. Porque aquí está el secreto. La mayoría de los humanos son ciegos, son predecibles, emocionales, fáciles de leer. No pueden ver cómo los están utilizando en el juego de la riqueza. Pero una vez que aprendes a observar en lugar de reaccionar, todo cambia. Empiezas a ver cómo se construyen las fortunas. Fíjense en el trabajador promedio. Trabaja a diario, ahorra poco, sigue todas las reglas. Sin embargo, su vida sigue siendo una jaula. Su trabajo enriquece a alguien que está por encima de él. ¿Por qué? Porque cree en el esfuerzo sin entender el poder. Cree en la justicia cuando lo que importa es el poder. Cree que las apariencias son la verdad. Esa ceguera lo mantiene atrapado para siempre. Y aquí está tu primera arma. Domina el poder del silencio. La mayoría de la gente busca la riqueza hablando constantemente, demostrando su valía, mostrando desesperación como un letrero de neón. Pero el silencio crea tensión. El silencio obliga a otros a revelarse primero. En cualquier negociación, trato u oportunidad, quien más tiempo permanece callado obtiene el control. ¿Por qué? Porque los humanos detestan el silencio. Se apresuran a llenar el vacío, a menudo revelando secretos, debilidades o concesiones. Los ricos lo entienden instintivamente.
por eso mantienen la calma cuando todos los demás se afanan. No buscan acuerdos. Dejan que otros les saquen información y luego atacan con precisión. El silencio te transforma de presa en cazador. Pero el silencio por sí solo no te protegerá, porque incluso si te quedas callado, las reacciones predecibles te hacen controlable. Esto nos lleva al siguiente principio. Verás, la mayoría de la gente transmite sus emociones como una señal de radio: miedo, codicia, inseguridad, todo visible al instante. Y los depredadores detectan estas señales más rápido de lo que la mente promedio puede procesar. Así es como los ricos manipulan los mercados, los empleados e incluso las relaciones. Leen las reacciones antes de que termines de pensar. Si quieres escapar de la pobreza, vuélvete ilegible como el humo. Nadie puede prever tu próximo movimiento. Cuando eliminas las señales emocionales, cuando dominas la quietud interior, dejas de ser una pieza en el tablero de otro. Te conviertes en el jugador que mueve las piezas. Piénsalo bien. A una persona que no se puede leer, no se le puede predecir. A una persona que no se puede predecir, no se le puede controlar. Esa persona se vuelve peligrosa en el mundo del dinero. No se deja atrapar por el marketing, la presión social ni las modas. Ahorra cuando otros gastan, ataca cuando otros se paralizan y se retira cuando otros se precipitan imprudentemente. Así es como surgen los imperios, no siguiendo a las multitudes, sino manteniéndose por encima de ellas, observando, esperando, ejecutando con precisión quirúrgica. Pero entiéndanlo bien, cada vez que actúan por impulso, cada vez que la emoción impulsa sus decisiones, pierden poder. Y cada vez que pierdes poder, alguien más rico se fortalece a tu costa, porque el dinero nunca deja de fluir. Si sale de tu bolsillo, construye el imperio de alguien más. Eso revela otra ley: la sincronización del depredador. La gente común es impulsiva, persigue las tendencias de moda, se deja llevar por la publicidad exagerada, se lanza a la carrera hacia planes para enriquecerse rápidamente, y en su afán se convierten en alimento para quienes esperan pacientemente. Los ricos no se apresuran, se mueven con deliberación y estrategia, como un tigre entre la hierba alta, reservando energía para el momento perfecto. Cuando el miedo se apodera de las masas, es cuando se lanzan. Este momento explica por qué compran cuando todos entran en pánico, se mantienen cuando todos venden y se expanden cuando todos se retiran. Su paciencia es un arma, y si desarrollas esta habilidad, dejarás de malgastar dinero en impulsos y empezarás a aprovechar oportunidades invisibles para otros. Pero la paciencia exige disciplina. Y la disciplina es precisamente lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza. Anhelan comodidad, facilidad y gratificación instantánea en lugar de la fría satisfacción del autocontrol. Esto explica por qué los pocos que dominan la paciencia, el silencio y la incomprensión alcanzan la riqueza, mientras que el resto permanece atado a sus sueldos para siempre. Y aquí está la realidad más oscura de todas: la mayoría nunca escapará. Son demasiado emocionales, demasiado reactivos, demasiado ciegos para ganar este juego. Vivirán como presas hasta la muerte. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Porque si tomas estas leyes en serio, si te desvinculas de las ilusiones, utilizas el silencio como arma, te vuelves ilegible y dominas la sincronización, dejas de ser común y corriente. Dejas de estar en la ruina. Empiezas a volverte intocable,
Y cuanto más exploramos, más claro se vuelve. La riqueza no se gana con justicia, se conquista con estrategia. Ya has vislumbrado las primeras grietas en la matriz. El silencio distorsiona las conversaciones. Ser ilegible protege tu posición. La paciencia convierte la desesperación en un momento oportuno. Pero detenerse ahí te deja a medio camino. Porque el dinero no se trata solo de defensa, se trata de convertir a otros en recursos para tu crecimiento. Y aquí es donde empieza el verdadero juego. La mayoría cree que la riqueza proviene del esfuerzo. Imaginan que los ricos trabajan más duro o piensan con más inteligencia. Esa es solo una verdad superficial. La verdadera riqueza se construye mediante el posicionamiento. Al estar donde el esfuerzo de otros fluye hacia ti sin que se den cuenta. Piensa en tu trabajo. Trabajas, te esfuerzas, sudas. Y tu sueldo es una pequeña fracción del valor que generas. El resto fluye silenciosamente hacia la cuenta de tu empleador. ¿Por qué? Porque están estructuralmente por encima de ti. No necesitan trabajar más que tú, solo necesitan que trabajes. Esto es influencia en acción. El esfuerzo, la lealtad e incluso la obediencia de las personas son inestables por naturaleza. Pero cuando controlas el sistema mismo, cuando creas la posición donde su trabajo debe pasar por ti, su inestabilidad se vuelve irrelevante. Tú sigues enriqueciéndote mientras ellos siguen atrapados. El apalancamiento explica por qué un propietario se enriquece, mientras cientos de inquilinos pagan alquiler hasta su muerte. El apalancamiento explica por qué un inversor multiplica su dinero, mientras miles apuestan y pierden. El apalancamiento explica por qué una corporación extrae miles de millones de clientes que siguen comprando a pesar de las quejas. Y aquí viene lo peor. La mayoría nunca piensa en el apalancamiento. Piensan en ganar dinero. Venden tiempo, venden trabajo. Al hacerlo, venden su vida. Por eso se quedan sin blanca para siempre. Porque comercian con la única moneda que nunca se multiplica, las horas. Pero quienes dominan el apalancamiento dejan de operar con horarios y empiezan a operar con sistemas. Crean posiciones donde el tiempo, el dinero y la energía fluyen hacia ellos automáticamente. Dejan de ser trabajadores y se convierten en cazadores que tienden trampas. Aún así, incluso el apalancamiento colapsa sin control, porque las masas son volubles. Cambian de opinión, tendencias y lealtades constantemente. Y si no puedes anclarlos, pierdes el control. Por eso debes comprender la ley de la historia. La riqueza no fluye hacia el mejor producto, no fluye hacia el trabajador más esforzado, fluye hacia la mejor historia siempre. Los humanos somos criaturas irracionales, se guían por las creencias más que por la lógica, y quienes moldean la historia controlan el movimiento del dinero. Por eso, las religiones construyen imperios, las marcas se convierten en sectas, los políticos controlan millones solo con palabras. Dominan el arte de la narrativa, de moldear la lente a través de la cual las masas ven la realidad. Y aquí está el secreto que nadie admite. La historia no necesita ser verdadera, solo necesita ser creída. Una vez que la gente acepta tu narrativa, te dará su dinero, su lealtad, su trabajo, a veces incluso su vida, voluntariamente. La gente común se resiste a esta idea. Creen que la verdad y la justicia rigen el mundo. Pero observa con atención. Las mentiras repetidas se convierten en realidad. Las apariencias cuidadosamente elaboradas se convierten en verdades aceptadas por millones.
Y quien rechaza la narrativa como manipulación se queda sin blanca porque no entiende que el dinero siempre sigue a la creencia, nunca a la realidad objetiva. Silencio, incomprensión, paciencia, influencia, narrativa. Ya ves cómo se forma el patrón. Cada principio transforma la debilidad humana en tu ventaja. Cada paso te aleja más del rebaño y te acerca al círculo de depredadores. Pero hay algo más oscuro que debes afrontar directamente. Maquiavelo lo llamaría el momento en que dejas de dejarte llevar por las ilusiones y empiezas a estudiar la naturaleza humana tal como es. La riqueza exige sacrificio, no de sangre, sino de comodidad, porque el camino del depredador es solitario. No puedes satisfacer todos los impulsos, distracciones o ansias. Eso es lo que mantiene a otros débiles para siempre. Su necesidad de comodidad constante. Los ricos no son blandos. Parecen indulgentes, pero bajo la superficie se esconde una disciplina férrea. Se controlan a sí mismos antes de intentar controlar a los demás. Y si quieres superar la pobreza, debes aprender lo mismo. A veces hay que sacrificar la ilusión de ser amable por la realidad del control. Por eso sigues en la ruina. Te aferras a la comodidad, la justicia, las apariencias. Pero los ricos no. Aceptan la incomodidad cuando les conviene. Flexionan las reglas cuando les conviene. Crean apariencias cuando les protege. Esa flexibilidad es la razón por la que ascienden mientras otros se hunden más. Pero recuerda, todo principio tiene un lado oscuro. El silencio puede convertirse en aislamiento. Ser indescifrable puede convertirse en paranoia. La paciencia puede degenerar en inacción. La influencia puede desmoronarse sin disciplina. La narrativa puede ser contraproducente si se expone públicamente. Por eso, los ricos parecen tan tranquilos, porque han aprendido a andar por el filo de la navaja a la perfección. Equilibran la crueldad con el control, siempre un paso por delante del colapso. Y mientras tú piensas que la riqueza se trata de trabajar más duro, ellos se mueven invisiblemente. Mueven hilos que tú no ves. Te tienden trampas que no notarás hasta que sea demasiado tarde. Pero ya no son para ti. No si sigues por este camino, porque ya estás desprendiendo ilusiones, ya te estás volviendo más duro, más frío, más estratégico en tu pensamiento. Y una vez que aceptes por completo la mentalidad depredadora, te darás cuenta de que el dinero no fluye hacia quienes lo merecen, fluye hacia quienes lo capturan. Y la captura nunca es ruidosa ni obvia. Es silenciosa, calculada, fantasmal. Hacia ahí te diriges, hacia la transformación final. A estas alturas, empiezas a sentir el cambio en tu interior. El mundo se ve diferente. Ves a la gente hablando, mendigando, comprando, reaccionando, y lo único que notas es debilidad por todas partes. Ni siquiera se dan cuenta de que los están drenando, cosechando, manipulando como instrumentos. Tú sí. Mentalmente te has alejado del rebaño. Pero para cruzar de verdad, debes comprender más que el silencio, la ilegibilidad, la paciencia, la influencia y la narrativa. Estos son solo los cimientos. La verdadera transformación ocurre cuando las afilas como armas y las blandes sin vacilar. Porque la riqueza es guerra. No es un juego limpio, no es una competencia moral. Guerra. Y en la guerra, la vacilación significa muerte. Profundicemos en territorio prohibido. Hay una razón por la que los pobres se aferran a sus trabajos mientras los ricos construyen imperios. No se trata solo de influencia, es la ley del reemplazo. Los débiles siempre reemplazan el trabajo por poder.
Creen que trabajar más significa ganar más. Pero el trabajo duro por sí solo es oro para tontos. Los ricos reemplazan de forma diferente. Intercambian ideas por trabajo, influencia por acción, percepción por la realidad misma. Piénsalo bien. Una persona cava un hoyo durante un día y gana un sueldo. Otra organiza a 10 personas para cavar 10 hoyos y gana 10 veces más sin tocar una pala. ¿Quién es más listo? ¿El que suda o el que reemplaza? Si siempre estás reemplazando tiempo por dinero, siempre estarás en la ruina. Pero si reemplazas la percepción por el valor, las ideas por el trabajo, la energía de otros por tu ganancia, el dinero fluye hacia ti sin cesar. Esta es la verdad incómoda que nadie enseña. Los ricos no trabajan más duro que tú. Hacen que otros trabajen más duro por ellos sistemáticamente. Pero el reemplazo no basta sin otra arma: la ley de la ilusión. La gente no compra lo que algo es en realidad. Compra lo que cree que es. Esto explica por qué un diamante, en esencia una simple roca, genera fortunas. ¿Por qué las marcas convierten telas comunes en símbolos de estatus de lujo? ¿Por qué el papel moneda, sin valor por sí solo, ostenta el poder de las naciones? El dinero siempre sigue a la ilusión, y los maestros de la ilusión son quienes se enriquecen enormemente. No venden la realidad, venden la historia que envuelve la realidad. Por eso hay quienes venden cursos para enriquecerse, sin ser nunca ricos, y aún así obtienen enormes ganancias. Por eso prosperan industrias enteras, que generan deseo por cosas que nadie necesita realmente. La ilusión crea demanda. La demanda crea riqueza. Si rechazas la ilusión porque la consideras deshonesta, ya has perdido la partida. Porque el mundo no recompensa la honestidad, recompensa el dominio de las apariencias por encima de todo. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres en el fondo. Las apariencias equivalen a poder, las ilusiones equivalen a dinero, y quien las posee, posee la riqueza misma. Ahora escucha con atención, porque aquí reside uno de los principios más peligrosos: la ley de la extracción. La mayoría de la gente se resiste a esta palabra. Imaginan crueldad, injusticia, malas intenciones. Pero la extracción en su forma pura simplemente significa identificar el valor no utilizado y capturarlo antes que otros. Los ricos ven brechas, ineficiencias, oportunidades y extraen valor antes de que nadie lo note. Esto no siempre significa extraer directamente de la gente. Significa extraer del momento oportuno, del miedo, del desperdicio. Significa ver dónde otros dejan valor sobre la mesa y convertir ese desperdicio en tu ganancia. Tomemos el miedo como ejemplo. Cuando los mercados se desploman, la gente común entra en pánico y vende todo con enormes pérdidas. Efecto de sonido. Campana del mercado. El depredador extrae valor de este miedo, comprando barato y multiplicando su riqueza, mientras otros se desangran. Tomemos la atención como otro ejemplo. Miles de millones de personas pierden horas navegando sin pensar en sus dispositivos. El depredador extrae valor captando la atención con narrativas, vendiendo productos y convirtiendo la distracción en fuentes de ingresos. La extracción no es crueldad, es realismo sobre cómo funciona el juego. Si no extraes, alguien más te lo extraerá. Por eso sigues en la ruina. No porque los demás sean malvados, sino porque te falta la frialdad para ver oportunidades en la debilidad ajena. Y sin embargo, incluso la extracción es peligrosa sin mecanismos de control,
lo que nos lleva a la ley de la retención. Los débiles creen que darlo todo genera confianza y lealtad, comparten demasiado, revelan planes prematuramente, exponen sus emociones libremente y al hacerlo, ceden por completo su influencia. Los ricos ocultan información estratégicamente, no revelan nada hasta que les sirve de algo, dominan a la perfección la divulgación parcial, alimentar solo lo suficiente para generar interés, deseo o dependencia, pero nunca lo suficiente como para volverse predecible o vulnerable. Piense en la dinámica de la negociación. La persona promedio revela su precio, sus límites y sus necesidades de inmediato. El depredador lo retiene todo. Espera pacientemente. Escucha con atención. Calcula con precisión. Para cuando finalmente habla, la otra parte ya está atrapada en su marco conceptual. La reserva crea misterio. El misterio crea poder. El poder crea riqueza de forma natural. Esto explica por qué las personas más ricas a menudo parecen silenciosas, misteriosas y distantes. No se esconden por debilidad, se esconden porque la exposición equivale a vulnerabilidad en su mundo. Ahora, conectemos todos los hilos con claridad. El silencio doblega a la gente hacia tu imagen. Ser ilegible oculta tu verdadera posición. La paciencia transforma la desesperación en una oportunidad perfecta. El apalancamiento convierte a los demás en tu recurso. La narrativa moldea lo que la gente cree. El reemplazo te libera de la esclavitud laboral. La ilusión multiplica el valor de la nada. La extracción convierte el desperdicio en riqueza. La retención protege tu ventaja. No son consejos ni trucos, son armas. Armas oscuras, frías y precisas forjadas durante siglos de juegos de poder. Y cuando las manejas con destreza, dejas de ser víctima del juego del dinero por completo, te conviertes en el juego mismo. Pero aquí está el cambio definitivo de identidad. La mayoría de la gente vive y muere como presa, emocional, predecible, atado a horarios, salarios e ilusiones de justicia. Pero una vez que empiezas a recorrer este camino con seriedad, dejas de ser como ellos en esencia. Te conviertes en un observador, un estratega, un fantasma en el mercado. Imagínatelo con claridad. Mientras otros tropiezan a ciegas, tú caminas con la visión de rayos X activada. Ves sus señales emocionales, sus impulsos, sus debilidades al instante. Y en lugar de unirte a su caos, observas con calma, esperas con paciencia. Te mueves solo cuando el resultado ya está decidido a tu favor. Esto es lo que significa ser indescifrable, intocable, imparable en el mundo del dinero. Ya no persigues la riqueza desesperadamente. Te posicionas para que la riqueza te persiga a ti. Y una vez que pruebes este poder, nunca podrás volver al pensamiento convencional, porque en ese momento, mentalmente, ya no eres uno de ellos. Has ascendido a algo superior, algo intocable. Ahora la pregunta persiste. ¿Cómo aplicas esto a diario? ¿Cómo vives esta filosofía? No solo la entiendes intelectualmente. Ahí es donde nos dirigimos. A las operaciones de la vida real, a las estrategias que convierten estas leyes en tu armadura, tus armas, tu imperio. Has asimilado profundamente los principios: silencio, ilegibilidad, paciencia, influencia, narrativa, reemplazo, ilusión, extracción, retención. Estos ya no son conceptos abstractos, son armas en tu arsenal mental. Pero un arma sin usar es solo un adorno en la pared. Para volverte intocable,
Debes llevar estas leyes a la vida cotidiana de forma discreta, como una espada oculta que nadie ve venir. Porque la riqueza no se construye solo en grandes momentos. Se construye en pequeñas decisiones cotidianas, donde la mayoría de la gente falla repetidamente. Ahí es donde te distingues del resto. Ahí es donde te conviertes en algo completamente diferente. Conversaciones con la gente. La mayoría usa palabras para llenar el espacio, para demostrar su valía, para sentirse reconocido y valorado. Pero ahora lo sabes mejor. Las palabras son moneda, y la moneda debe invertirse con sabiduría, no desperdiciarse sin cuidado. Cuando te sientes frente a alguien, un amigo, un colega o una posible pareja, practica el silencio deliberadamente. Deja que hable primero. Deja que se muestre. Ya no estás reaccionando emocionalmente, lo estás estudiando científicamente. Cada vacilación, contradicción o fuga emocional se convierte en información valiosa, y con el tiempo notarás que la gente prácticamente ruega por llenar el silencio que creas. Te entregan información, influencia e incluso lealtad solo para sentirse cómodos en tu presencia. El silencio no es ausencia de sonido. El silencio es presión aplicada estratégicamente. Negociaciones de cualquier tipo. La mayoría de los aficionados creen que negociar consiste en imponer su postura agresivamente. Hablan, discuten, intentan ganar debates. Pero la negociación es una guerra disfrazada de conversación educada. Y en la guerra, el soldado tranquilo siempre vence al frenético. Al negociar cualquier cosa, tu incomprensión se convierte en una armadura. No muestras entusiasmo que revele deseo. No muestras miedo que revele debilidad. No muestras desesperación que revele necesidad. Esperas en silencio. Dejas que la otra parte se exponga por completo. Luego, cuando el momento es perfecto, extraes valor. Sustituyes su pánico por tu silencio. Retienes información hasta que el trato se inclina naturalmente a tu favor. Y cuando se dan cuenta de que han dado más de lo planeado, ya es demasiado tarde para revertirlo. Relaciones y dinámicas sociales. El dinero no es solo moneda financiera, también es social. La influencia es una moneda que se puede intercambiar, multiplicar y utilizar como arma para obtener ventajas. Y aquí está la cruda verdad que nadie enseña. La mayoría de la gente destruye su influencia por ser demasiado accesible, demasiado emocional, demasiado predecible en su comportamiento. No cometerás ese error. Aplica la ley de la retención conscientemente. No les das a todos acceso total a ti. Mantienes una cierta distancia, un cierto misterio intencionalmente. Ofreces destellos de ti mismo con cuidado, nunca la imagen completa. Y como los humanos anhelan por naturaleza lo que no pueden comprender plenamente, esta retención crea automáticamente un valor percibido. En cambio, la gente te persigue, invierten en ti emocionalmente, te respetan de forma natural. Esto no es manipulación por sí misma. Es un diseño inteligente de tu gravedad social. Así que la riqueza en todas sus formas te atrae magnéticamente. Negocios y emprendimiento. Aquí es donde estas leyes realmente brillan con más fuerza. La mayoría de los negocios fracasan porque intentan vender realidad y características. Impulsan la lógica, las especificaciones y las historias de trabajo duro. Pero los depredadores, en cambio, venden ilusiones y sueños. Venden narrativas e identidades. Crean apariencias con cuidado. Crean deseo donde antes no existía.
Pensemos en los grandes imperios del comercio, marcas de lujo, gigantes tecnológicos, productos de estilo de vida. ¿Valen sus productos objetivamente el precio premium? Casi nunca. Pero la ilusión, la historia, la narrativa, hace que la gente haga fila con entusiasmo, ruegue por el acceso y pague de más con gusto. Esta es la ley de la ilusión en acción, multiplicada por la ley de la narrativa. Si quieres generar riqueza sistemáticamente, deja de vender solo lo que algo es funcionalmente. Empieza a vender lo que significa emocional y socialmente. No solo vendas comida, vende transformación de identidad. No solo vendas ropa, vende elevación de estatus. No solo vendas cursos, vende la ilusión de convertirte en alguien mejor. Porque al final, la gente no compra el objeto físico, compra la historia que se cuenta a sí misma cuando lo posee. Conflicto y competencia. Los débiles desperdician energía luchando cada batalla que surge. Discuten constantemente, se defienden por reflejo, demuestran sus puntos públicamente, y al hacerlo, derrochan poder constantemente. El depredador no lucha en todas las batallas que se le presentan. Espera, selecciona con cuidado y ataca solo cuando la victoria está asegurada de antemano. Esta es la ley de la oportunidad aplicada al conflicto. Cuando el conflicto se acerca, no te apresuras a responder. Observas con calma, calculas con cuidado, dejas que tu enemigo se exponga, gaste su energía y revele por completo su estrategia. Y cuando está más débil y vulnerable, actúas con rapidez, decisión y sin piedad. Por eso los ricos se expanden durante las recesiones, mientras otros entran en pánico. Por eso compran cuando otros están paralizados por el miedo. Por eso conquistan territorio cuando otros se retiran a la defensiva. No desperdician energía en batallas insignificantes. Eligen guerras que alimentan imperios a largo plazo. Y poco a poco, sin fanfarrías ni anuncios, evolucionas internamente. Empiezas a notar que, mientras otros buscan constantemente la comodidad, tú eliges la disciplina deliberadamente. Mientras otros se rebelan descuidadamente, tú permaneces ilegible estratégicamente. Mientras otros se asustan ante la volatilidad, tú esperas pacientemente. Mientras otros trabajan sin descanso operando con el tiempo, tú creas apalancamiento. Mientras otros dicen la verdad y son ignorados, tú creas ilusiones y cobras. Mentalmente, ya no eres uno de ellos. Has ascendido a algo superior para siempre. Esta es la etapa final de la evolución. Ilegible, intocable, imparable en el juego del dinero. Un fantasma que se mueve por el mundo de la riqueza. No gritas por tu dinero. No ruegas por reconocimiento ni validación. Te mueves en completo silencio. Construyes silenciosamente tras bambalinas. Acumulas poder constantemente hasta que un día la manada te mira de repente y se da cuenta de que ya no estás entre ellos. Has trascendido su nivel por completo. Este es el camino de la mente estratégica. Gobernar no por amabilidad ni justicia, sino por control, diseño e inevitabilidad. La libertad de no dejarse dominar por el impulso ni la emoción. La llamo la conciencia del depredador, la mente que somete la riqueza, el poder y a las personas a su voluntad de forma natural. La mayoría de la gente nunca lo verá con claridad. Permanecerán ciegos, emocionales y presas para siempre. Pero tú ya has sido iniciado. Has profundizado en el conocimiento oculto. Ahora es tu momento de decisión. Puedes dejar que esto te invada y regresar a viejos patrones, predecibles, emocionales,
rotos para siempre. O puedes tomar esto como tu ceremonia de iniciación. Puedes empezar a aplicar estas leyes a diario desde ahora mismo. Puedes dejar de reaccionar ante la vida y empezar a calcular tus movimientos. Puedes dejar de trabajar por dinero y empezar a manipularlo para que trabaje para ti. Si estás listo para adentrarte más en este mundo, para agudizar tu mente para siempre, para dominar el poder, para volverte intocable en el juego, entonces dale a me gusta ahora mismo. No como un favor, ni como un gesto, sino como una continuación de tu transformación con vientos del pensamiento. Porque cuanto más profundizamos juntos, más oscuro y poderoso se vuelve. Y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Así que la pregunta es simple. ¿Estás listo para dejar de ser presa y convertirte en depredador?